Socio. N. 4. 4 profetas de la Guerra Santa. Profetas de la Guerra Santa. ¿Y los negocios millonarios? Yo no hubiese sido presidente de México, yo no hubiese ganado esta elección si Dios no lo hubiese querido, y Dios lo quiso. Felipe Calderón, 3 de noviembre de 2006. ¿O tienen miedo de vivir en la casa de un narcotraficante? Mi pregunta está dirigida al matrimonio Orozco, la pareja de pastores que lideran Casa sobre la Roca, la secta religiosa ultraconservadora que fascinó a Felipe Calderón Hinojosa y a su esposa Margarita Zavala. Durante 2005, en plena campaña electoral, los Orozco se convirtieron en sus asesores espirituales, crearon un espacio privilegiado de intimidad que el singular dúo aprovechó para su beneficio personal y el de su organización, una empresa multirubros que creció escandalosamente al amparo del poder calderonista. En un sexenio marcado por el sino de la muerte, la pobreza y la desintegración social, Rosa María de la Garza y Alejandro Lucas Orozco Rubio aplicaron con exitosa habilidad la tríada religión política negocios, esencia de los grupos neopentecostales del G12, un tipo de gobierno conformado por los llamados 12 apóstoles y regido por el concepto empresario piramidal propio de Casa sobre la Roca. Eran voraces para atraer clientela y adoraban el poder y el dinero. Especialistas en solicitar casas incautadas que pertenecían a los capos de los cárteles y sobre todo en lograr que el gobierno se las entregara rápidamente, en ese momento residían en la mansión de las Lomas donde Vicente Carrillo Leiva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, el legendario Señor de los Cielos, fue detenido en 2009. Durante la entrevista que les realicé en 2011, admiten tener otra residencia cuya dirección mantienen en reserva por seguridad. Fuentes del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, me informaron que los Orozco recibieron, en realidad, otras 3 propiedades que fueron destinadas a la Fundación Camino a Casa. ¿Por qué vamos a tener miedo? Responde Alejandro Orozco, a la defensiva. No creo que sea muy seguro vivir en la casa que perteneció a un traficante, y menos en estos tiempos, argumentó. No tenemos miedo. La casa es muy bonita y cómoda. Además, agrega, dibujando un triángulo en un papel para señalar el lugar donde nos ubicamos, nos encontramos dentro de un triángulo de alta seguridad. Aquí estamos muy seguros, porque todo está bajo control desde arriba. Ninguna otra zona es más segura que esta. No entiendo a qué se refiere Alejandro Orozco con ese triángulo de alta seguridad, así que le solicito una aclaración, pero él cambia de tema. Mi confusión aumenta cuando me señala que se encuentra a pocos pasos de la residencia presidencial de Los Pinos. Si esa es una zona de alta seguridad, donde todo está bajo control desde arriba, como afirma Orozco, suena contradictorio que en aquella casona hubiera permanecido oculto durante largo tiempo Vicente Carrillo Leiva, hijo del jefe del cártel de Juárez, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos. Tengo todos los papeles en regla. Pagamos por esta casa una mensualidad de 20,000 pesos, más o menos. Todo es legal. Además, tuvimos que hacerle muchos arreglos, porque estaba muy deteriorada, aclara Alejandro Orozco, mientras su consorte asiente con la cabeza al mismo tiempo que realiza una llamada con uno de sus 3 celulares. Supongo que le entregaron rápido la mansión, insinuó, aludiendo a su amistad con el presidente y la primera dama, relación que difunden y que nadie en el gobierno ignora. No sabían quién era cuando me anoté. Hice todo por las vías normales, como cualquier ciudadano. Nos anotamos y al poco tiempo nos entregaron la casa. No conocía a nadie en el SAE. Me parece un poco extraño. A nadie. Y luego, se generó todo un escándalo. Graci Orozco, que por fin termina su conversación paralela, interrumpe con voz exaltada, y Felipe se enojó mucho contigo, ¿recuerdas? Fue una campaña de nuestros enemigos. Sabes, es el crimen organizado. El que nos ataca por nuestro trabajo con las niñas abusadas. Están infiltrados en los medios. Alejandro Orozco le dedica a su esposa un gesto de silencio antes de continuar. Sí, el presidente estaba muy enojado y me llamó a Los Pinos. Cuando llegué, le mostré los comprobantes de pago por la casa y se quedó más tranquilo. Yo le ofrecí mi renuncia, no quería causarle molestias, pero Felipe la rechazó,
porque estaba todo en regla. Es que el presidente es tan bueno. Nadie sabe qué bueno es y con qué coraje está enfrentando a los criminales. Con qué convicción. Está arriesgando su vida y la de su familia, está amenazado. Pero Jesús está con él y sabemos que va a ganar esta guerra. Hay que orar por Felipe y Margarita, exclama Rosa María. Pero hay miles de muertos y miles de desaparecidos, la mayoría son muertos de las guerras entre criminales, interviene Alejandro Orozco, con total seguridad. Fanáticos impulsores de los valores morales cristianos y del pensamiento único del bien y el mal, vendedores de baratijas intelectuales que solapan con versículos bíblicos sacados de contexto o inventados, influyeron sobre el discurso del entonces candidato panista, hombre de psicología frágil y pensamiento autoritario, y reforzaron la idea de lanzar la guerra santa al narcotráfico, machacándole que, la droga es el demonio, el anticristo que destruye a las familias mexicanas de bien. Y que los jóvenes estaban perdidos por culpa de, los menudistas y los criminales que se adueñaron de las ciudades. En plena campaña electoral, un día por semana a las 6 de la mañana, Alejandro le insuflaba fuerzas positivas al candidato del blanquiazul con lecturas de la Biblia, para, ahuyentar a los espíritus malignos, me relató Hugo Eric Flores Cervantes, ex integrante de Casa sobre la Roca, testigo de estos eventos. Cuentan que Felipe quedó encantado cuando lo compararon con David. A partir de ahí, el célebre relato bíblico fue como una pócima mágica para el michoacano cada vez que se deprimía frente a la mínima dificultad, en medio de una campaña que andaba a los tropiezos y que no creía ganar. El perseverante predicador, con el Viejo Testamento bajo el brazo, aguardaba en el pasillo del hotel hasta que Felipe lo recibía para escuchar una y otra vez que él era David y que vencería al gigante Goliat. Eric Flores Cervantes me contó que muchas veces el equipo de seguridad de Felipe Calderón o el Estado Mayor Presidencial no le permitían el ingreso, y Alejandro Orozco deambulaba por pueblos ignotos, desesperado y frustrado. Eric Flores, presidente de Encuentro Social, la agrupación que se alió por entonces con el PAN, se comunicaba con Juan Camilo Mourinho y le rogaba por el ingreso de Orozco, déjenlo entrar, solo es una lectura de la Biblia que a Felipe le hace bien y le levanta el ánimo. Después de 3 meses de convulsiones políticas, sospechas fundadas de fraude y una toma de posesión rumbosa, apenas Felipe Calderón se instaló en Los Pinos, los Orozco no se le despegaron. Alejandro pasó a ocupar un despacho junto a la primera dama, no poca cosa, Irasí se convirtió en diputada federal. La relación con la pareja presidencial se profundizó y esto significó el impulso para la construcción de una empresa político-religiosa, con fuerte injerencia en políticas y decisiones de Estado. Urgido por desplazar a El Yunque, al que detestaba a pesar de utilizarlo electoralmente, Felipe Calderón y sus boys descubrieron en Casa sobre la Roca y en sus jefes el mejor reemplazo. La llegada de los Orozco a las entrañas del calderonismo no generó rispideces con los grupos clericales de la ortodoxia católica, que apoyaron abiertamente al candidato panista y ejercieron una fuerte influencia durante la campaña. No tenían motivos para disgustarse. Los predicadores de Casa sobre la Roca, como ellos, eran cristianos fanáticos que insistían en la necesidad de intervenir activamente en las políticas de Estado, para evitar filtraciones demoníacas. Mi segunda reunión con la dupla tiene lugar en el restaurante Meridiem, ubicado frente al lago de Chapultepec, una tarde de julio de 2011. La escena donde los Orozco despachan todas las tardes es surrealista. Cuando me citaron creí que estaríamos solos, pero me reciben con una caterva de extraños personajes que a cada momento interrumpen la entrevista y atienden presurosos cada deseo de la pareja. Luego me enteré de que se trataba de integrantes de Casa sobre la Roca y que trabajaban en el gobierno. Entre ellos deambulan 2 niñas de mirada triste. Ni bien llego, me informan sin anestesia que son niñas secuestradas, víctimas de abusos sexuales. En su presencia, me revelan detalles escabrosos de lo que les ha sucedido y me recalcan que las han rescatado de las garras de padrotes y criminales. No sé qué decir, pero, desde el sentido común, asumo que ese sitio sin privacidad y sin marco terapéutico no es el más adecuado. Para 2 niñas que acaban de salir del infierno más atroz. El matrimonio Orozco es borrascoso y carece de racionalidad o espíritu crítico. Andan por la vida como si ocultaran algo,
desplegando una actitud ofensiva-defensiva, paranoica, y son expertos en la victimización. A la pregunta más simple, responden con evasivas, se alteran con facilidad y deslizan sospechas sobre quien pregunta. Las palabras más utilizadas en su vocabulario son, enemigo, crimen organizado y mal. Juran y perjuran que no predican y que tienen, poca relación, con Casa sobre la Roca, que esta es una asociación civil sin fines de lucro que atiende a los desamparados y que están, muy ocupados con el trabajo político, con, Felipe y Margarita, y con, las niñas abusadas. La realidad demuestra todo lo contrario. Cada domingo, en sus 6 sedes de México, además de la de Los Ángeles, California, los líderes de la secta predican y cobran puntualmente sus diezmos. Alejandro Irasi nunca faltan a los encuentros con sus seguidores. Sus múltiples y rentables empresas tienen como domicilio, en su mayoría, la dirección de Casa sobre la Roca, y la dupla se mueve con una tribu de integrantes de la organización que cumplen sus órdenes sin chistar y responden preguntas solo si sus jefes lo autorizan. Rosa María de la Garza de Orozco, Horacio Orozco, como le gusta que la llamen, fue diputada federal panista por la delegación Gustavo Amadero y presidió la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, a la que llegó enarbolando una incierta labor en la Fundación Camino a Casa, creada el 5 de noviembre de 2005, misma que dirigió junto a su consorte y brinda atención a niñas víctimas de la trata y los abusos sexuales. La campaña para la diputación la realizó con, drogadictos, que hablaban bien de su candidatura y vestían camisetas que le hacían publicidad. Su campaña como candidata a la senaduría del Blanquiazul tuvo como emblema su larga lucha contra el tráfico de personas y su labor en la Fundación Camino a Casa. De personalidad explosiva, capaz de pasar en cuestión de minutos de violentos arrebatos a gestos de generosidad, Gracie habla con voz acotorrada, gesticula y no escucha a nadie, solo a sí misma. Jamás se aleja de sus 3 celulares y puede enviar 5 mensajes de texto en segundos. Tampoco se aparta de su grabadora, donde registra todas sus pláticas con periodistas, pues, según explican en su entorno, hay que cuidar lo que dice Gracie. La grabadora funciona con o sin permiso del que está enfrente. Su estilo de comunicación, íntimamente ligado a sus turbulencias internas, se bambolea entre la seducción de, somos amigas y te admiro, y la velada amenaza de que todo aquel que la cuestiona o indaga su actividad pública, de la que debe rendir cuentas, pone en riesgo la vida de las niñas abusadas. Aquello me ocurrió la última vez que nos reunimos, en septiembre de 2011, a causa de unas preguntas que no fueron de su agrado. Inmediatamente pasé a integrar el oscuro y abstracto espacio de los enviados por sus enemigos, es decir, me convertí en una portadora del mal. Es vendedora de seguros con estudios terciarios, exalumna de las Madres Oblatas, es ama de casa de vida apacible y sin problemas económicos, ansiosa e hiperkinética, se advierte, sin embargo, que las hadas no fueron pródigas con su intelecto. Sus acompañantes me dicen que es imposible seguirle los pasos, que, Gracie trabaja día y noche sin descansar. Ella confirma lo dicho con una sonrisa en la que se mezclan la satisfacción y la egolatría, y refuerza la idea de que sus noches son turbulentas. El trabajo de rescatar a mis niñas de los criminales no me deja dormir. El teléfono suena a cualquier hora, me avisan de alguna niña secuestrada y tengo que salir a buscarla. Despierto pensando en ellas y duermo pensando en ellas. Tal vez por su intensa experiencia predicando a los angustiados que concurren a la sede de la organización religiosa ubicada en Perisur y en Banamex, pero registrada como una asociación civil sin fines de lucro, o porque tiene alma de actriz, la impronta de Gracie es exagerada y melodramática. Apela a la lloradera y al sentimentalismo, recursos esenciales en la técnica de manipulación de masas y utilizados repetidamente por las sectas integristas del G12 como Casa sobre la Roca. De pronto, y en medio de una conversación, su rostro se transforma y sus ojos se llenan de lágrimas. Cambia de tema y comienza a hablar de sus niñas. Mira, ahí están. Pobrecillas, dice, y señala hacia una mesa cercana. Las convoca al lugar donde estamos. En el concurrido restaurante Meridiem, entre los meseros que van y vienen, los comensales y los miembros de su organización,
Gracie les pide que me cuenten cómo eran violadas y golpeadas. Directamente. Las niñas, atemorizadas frente a la presión, hablan o tratan de hacerlo. Se quiebran y lloran, y Gracie también llora. Esta descripción parece delirante, pero es puramente documental. La diputada insiste, buscando más detalles. Una jovencita. Se paraliza, no puede, baja la cabeza y se advierte el llanto por los sacudones de su cuerpo. Mi amor, no tengas miedo, no te va a pasar nada, estás con Gracie y Jesús está aquí. No te preocupes, estamos contigo. Gracie la abraza y trata de persuadirla. Luego, viene el remate megalómano, cuéntale a la periodista quién te salvó, dile cómo me encontraste, cuéntale cómo te cuidamos y te queremos. Una jovencita que había estado secuestrada en Monterrey y fue obligada a prostituirse habla con una voz apagada, casi inaudible. Mira a la predicadora diputada como si buscara su aprobación, yo estaba muy mal, me quería suicidar. Un día pasé por casa sobre la roca y entré. Entonces escuché a Gracie, estaba hablando de Jesús y de golpe sentí mucha paz, era como si Jesús hubiera entrado en mi corazón. Gracie Orozco sonríe, halagada, pero vuelve a la carga. Cuéntale a la periodista por qué te querías suicidar, cuéntale lo que te hacía tu abuelo. La niña se quiebra en un llanto profundo. Se ahoga. Siento una inmensa indignación. Estoy estupefacta frente a la espantosa manipulación de la niña por parte de la diputada, quien sin ninguna autoridad profesional la arrastra a revivir su calvario una y otra vez. Gracie Orozco interviene, con los ojos cubiertos de lágrimas, ¿cómo crees que abandonaré a estas niñas? No tengo tiempo más que para ellas, para salvarlas de los criminales y de los padrotes, vivo por ellas. Una exintegrante de Casa sobre la Roca, quien aterrada abandonó la secta, relata que hace tiempo, durante una ceremonia a salón lleno en la sede de Villa Olímpica, Gracie les contó a sus fieles una visión, soñé que Dios me hablaba y me pedía que fuera a por esas niñas, que las rescatara de los criminales, del diablo que las había contaminado, y aquí estoy con ellas, porque Jesús, a través mío, está con ellas. Esta fuente, que prefiere no dar su nombre por temor a las represalias, me cuenta que Gracie lloraba y hablaba, lloraba y hablaba. Que todos lloraban y cantaban aleluyas, y que algunos gritaban y hasta entraban en trance. Me sentí tan mal que me fui, estaba espantada porque me di cuenta de que era un montaje de esta señora, una peligrosa manipulación. Es difícil de creer que Dios se le apareció en un sueño y le dijo que ayudara a las niñas y que, además, dijera que Dios estaba adentro de ella. Es una gran actriz, lástima el daño que le hace a nuestra sociedad utilizando la fe con fines políticos. Como bien decía Monsiváis, en la tradición latinoamericana, muchas veces se llega a la experiencia política a través del melodrama. Las niñas sufren y me necesitan, yo soy la salvadora, es la frase típica. Pero en una temática tan grave y delicada como la trata de personas y el abuso sexual de menores, y en el contexto de un país devastado por la violencia de la guerra y el colapso de las instituciones, no es un melodrama. Con Dios de su lado. Admiradora de la ultraderecha republicana, la diputada panista es una activa participante de Concerned Women of America, Mujeres Preocupadas por América, CWA, por sus siglas en inglés, una asociación cristiana fundamentalista que nació en 1979 por iniciativa de Beverly Laja, esposa del pastor y teólogo de la derecha evangélica Tim Laja, autor de Left Behind, una saga apocalíptica de 12 tomos que ha vendido 60 millones de ejemplares. Tim y Beverly Laja, a los que la revista Time colocó en su portada bajo el título, The Christian Power Couple, integran el exclusivo listado de los 25 evangelistas más influyentes de Estados Unidos. La singular pareja profesa un pensamiento teológico peligroso y destructivo. Apoyaron activamente la instauración de regímenes militares en los países del Cono Sur y el trabajo sucio de sus generales, entrenados para matar en la Escuela de las Américas. Hicieron lobby a favor de la intervención militar en Nicaragua y en El Salvador, misma que años después desencadenó una investigación en el Congreso de Estados Unidos conocida como el caso Irán-Contras, la cual puso al desnudo la participación de la CIA en la venta de armas y el tráfico de drogas. El marxismo era entonces el enemigo a vencer.
Los muertos y desaparecidos, las gravísimas violaciones a los derechos humanos y la masacre de civiles inocentes eran daños colaterales de una guerra que defendía los valores morales de Estados Unidos tanto como sus negocios. En 1981, los Laja fundaron el Council for National Policy, CNP, una secreta e influyente red de apoyo a las políticas intervencionistas de Ronald Reagan y a las ambiciones del clan Bush, a los que años después llevarían a la Casa Blanca. Para la implementación de la logia, recibieron el respaldo financiero del reverendo San Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación. Del mismo modo, contaron con el apoyo de la fundación de Elsa y Egar Prince, padres de Eric Prince. Él es miembro del Comando SEAL de la Armada de Estados Unidos que en 1997 creó el imperio armamentista Blackwater, el ejército de mercenarios más poderoso del mundo, célebre por sus masacres de civiles durante la guerra de Irak. La empresa de seguridad de Prince, que después del escándalo cambió de nombre por XY Services LLC, acapara los contratos más importantes del Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos en su guerra contra las drogas. Desde diciembre de 2011, el grupo se llama Academy y el exfiscal Jonas Croft es su principal asesor. El objetivo principal de Prince es la expansión de sus negocios bélicos en América Latina, donde compite de manera agresiva con otras compañías de seguridad. La guerra fallida de Felipe Calderón, así como el caos y la violencia de los cárteles del narcotráfico, ofrece el mejor de los escenarios. El periódico The New York Times definió la CNP como un casi desconocido club de unos cuantos cientos de los más poderosos conservadores del país, que se han reunido a puertas cerradas en lugares no revelados para celebrar 3 veces al año conferencias en las que diseñan estrategias para conseguir que el país vire hacia la derecha. No obstante, Tim y Beverly Laja tienen otros amigos honorables, el excoronel Oliver North, responsable de los ilícitos del caso Irán-Contras, los telepastores Jerry Falwell y Pat Robertson, Wayne Lapierre, de la Asociación Nacional del Rifle, el joven político republicano de ultraderecha Ralph Reed, los millonarios Richard y Dick DeVos, el exfiscal de George W. Bush, Jonas Croft, el excongresista republicano Tom DeLay, condenado recientemente a 3 años de prisión por blanqueo de dinero, Elsa Prince y su hijo Rick, y los Bush son también algunos de ellos. Todos participan en la exclusiva sociedad secreta de los millonarios de derecha del CNP. Presionan a políticos, conspiran y, sobre todo, hacen negocios millonarios en nombre de Dios. En pleno escándalo del affair entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky, fueron los lobistas más activos de la campaña de destitución del entonces presidente. Skip Porteous, director de una organización seglar, le entregó a Clinton un informe confidencial sobre las actividades del CNP, con los nombres de sus miembros, su pensamiento ideológico y sus conspiraciones. Esta información fue la que impulsó a Hillary a denunciar que su marido era objetivo de una conspiración de la derecha. No estaba tan errada. El matrimonio Laja, como el Orozco, nunca está quieto. Son miembros fundadores de la Coalición Estadounidense para los Valores Tradicionales, una red de 110.000 iglesias de la ultraderecha republicana, comprometida con la elección de la mayor cantidad posible de candidatos cristianos y que reivindica el uso de lecturas bíblicas en política. Se declaran defensores de la guerra religiosa contra el terrorismo internacional, son enemigos del desarme mundial, respaldaron la invasión a Irak y Afganistán, y estarían de acuerdo con un ataque nuclear de Estados Unidos a Irán. Paradojas de la vida, son fervorosos admiradores del exespía de la KGB, Vladimir Putin, al que definen como un ejemplo de liderazgo. Decían que la llegada de Obama al poder desencadenaría el apocalipsis y luchan contra el aborto, la pornografía, la eutanasia, la ciencia evolutiva y los homosexuales. Beverly Laja tiene pensamientos que recuerdan a la América cerrada y ultrarreligiosa de fines del siglo XIX, la mujer completamente espiritual desea someterse completamente a su esposo, porque esa es la mujer emancipada. Dios quiso que la mujer se someta al hombre. Antiabortista acérrima, convencida de que los homosexuales están maldecidos por Satanás y que se pueden sanar, si cumplen con los preceptos del manual de caza sobre la roca y adhieren al sistema celular del G12, no suena extraña la simpatía que se profesan Beverly Laja y Raci Orozco.
muchos recuerdan su escandalera cuando la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados autorizó a la legisladora perredista Eno Uranga a asistir en mayo de 2011 a la presentación del libro Primer Foro Legislativo por los Derechos Humanos de las Lesbianas, en Querétaro. Es un libro de lesbianas, gritó espantada Orozco, como si estuviera frente al mismísimo diablo. Yo no voy en este tema. No me dijiste que este es un libro de lesbianas, así que retiro mi voto, le espetó a la azorada diputada del PRD. Concerned Women of America, la organización de Beverly Laja, tiene a Arasi como expositora habitual en el tema de tráfico de personas y la explotación sexual de niñas en México, una problemática que se incrementó brutalmente con la violencia de este sexenio, pero que la legisladora panista utiliza como argumento para justificar la guerra santa de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Como todos los caminos se cruzan, Concerned Women of America recibe financiamiento de la fundación de Edgar y Elsa Prince, padres del fundador de Blackwater. A pesar de estos sombríos antecedentes, la Fundación Camino a Casa de Arasi y Alejandro Orozco firmó un convenio con la organización de Beverly Laja a través del Plan Binacional Puente, parte de la iniciativa Mérida. El objetivo, según explican, fue capacitar a líderes mexicanos en el combate a la explotación sexual de niños. No es muy complicado adivinar cuál fue la base doctrinaria e ideológica para el adiestramiento de los becados. La organización CWA de los Laja dice que tienen 500,000 de afiliados y se define así: somos la mayor organización de mujeres de Estados Unidos. Tenemos una historia de más de 30 años. Llevamos los principios bíblicos a nivel de las políticas públicas. Los ejes sobre los que trabajan son clarísimos. Defendemos el matrimonio heterosexual, fiel al mandato bíblico. Abogamos por la devolución de la autoridad a los padres. Reivindicamos la soberanía nacional. Ni la ONU ni ninguna otra organización internacional deben tener autoridad sobre Estados Unidos. Promovemos y protegemos los valores bíblicos entre los ciudadanos, en primer lugar mediante la oración, luego a través de la educación y finalmente influyendo en la sociedad para revertir el declive de los valores morales de la nación. Nos oponemos a la pérdida de nuestra soberanía ante organizaciones internacionales, ONU, UNICEF, OMS. Nos preocupan especialmente la seguridad nacional y las crecientes presiones para debilitarla, así como la falta de seguridad en nuestras fronteras para protegernos de terroristas e inmigrantes ilegales, SIC. Nos proponemos lograr que Estados Unidos despliegue el más fuerte sistema de defensa del mundo, para contener la agresión extranjera, SIC. Beverly Laja y Wendy Wright, presidenta de CWA, viajaron como observadoras electorales a Honduras y se reunieron con el derechista Porfirio Lobo Sosa, ganador de la contienda que colocó un manto de impunidad sobre el brutal golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Quizá Dios haya sonreído a este pobre país. Cuando un grupo de pastores católicos y evangélicos conocieron el intento de Zelaya de llevar a cabo un referéndum, convocaron a una semana de oraciones. Poco después fue depuesto, expresó Beverly. Como si algo más faltara a la compleja telaraña de fundaciones y empresas de Casa sobre la Roca, los Orozcos son representantes en México de Operación Bendición, OB, organización humanitaria evangélica cuya sede central está en Virginia Beach, Estados Unidos, y que en México trabaja en 20 estados, con la participación activa del DIF, la Sedesol, del Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores, INAPAM, y de los gobiernos estatales. Es importante aclarar que la OB fue creada en 1978 por el polémico predicador Pat Robertson, conductor del programa El Club 700 de la Christian Broadcasting Network y miembro fundador de la Cofradía del Council for National Policy, CNP, con sus amigos los Laja. El telepredicador, célebre por sus aberraciones intelectuales, llegó a decir en el año 2010 que el terremoto en Haití era responsabilidad de los haitianos, porque en épocas de la ocupación francesa sus habitantes habían hecho un pacto con el diablo y por eso eran castigados. Pat Robertson es conocido además por sus estafas milagreras, sus transacciones financieras oscuras y las millonarias inversiones que realizó en el Congo. Al país africano llegó con la OB y al poco tiempo se asoció con el sanguinario dictador Mobutu, quien le cedió la explotación de las minas de diamante. El reverendo, hombre pragmático para los negocios,
fundó African Development Company, pagó salarios miserables a los mineros y utilizó los aviones sanitarios de operación Bendición, que supuestamente llevaban donaciones de víveres y medicamentos a los miserables congoleños. Robert Uncle, un ex ejecutivo de OB, reveló que las aeronaves fueron usadas como pantalla de los negocios mineros de Robertson. Lo mismo ocurrió en Liberia, donde Robertson tiene inversiones en minas de oro y defendió a capa y espada al presidente Charles Taylor, al mismo tiempo que la Organización de las Naciones Unidas acusaba al mandatario liberiano de crímenes de guerra y de tener vínculos con miembros de Al-Qaeda. El alma mater de Operación Bendición fue también uno de los impulsores de un documento que se conoció como Evangelicals and Catholics Together. No estuvo solo en la tarea. Charles Coulson fue uno de los conspiradores del caso Watergate, asesor del expresidente estadounidense Richard Nixon, creador de la confraternidad carcelaria, con sede en México, y es consejero espiritual de George W. Bush. Coulson, junto al cardenal católico John O'Connor, Michael Novak, miembro del conservador American Enterprise Institute, y Eric Prince, tomó lugar dentro de la partida. Una vez elaborado el documento en el año 2002, los firmantes hicieron una defensa de la economía de libre mercado como, la única opción cristiana, de la religión como eje del sistema legal y de los valores morales de Occidente, del mismo modo en que manifestaron su condena del aborto y de los homosexuales. Aseguraban que lo único que cambiaría la vida de las personas en el mundo del tercer milenio era la unión de católicos y evangelistas, para que todos acudieran a la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Esta alianza entre la Iglesia Católica Ortodoxa y el evangelismo fundamentalista de derecha fue la base doctrinaria, religiosa y política que dio sustento y poder a la presidencia de George W. Bush, a la invasión a Irak y a la creación de ejércitos mercenarios privados como Blackwater o DYN Corp, según relata el periodista Jeremy Scahill. Todos llevan armas como si fueran Jeremías reconstruyendo el templo en Israel, con una espada en una mano y una espátula en la otra, declaró Eric Prince en febrero de 2005. Vale aclarar que Prince se convirtió al catolicismo y que realiza cuantiosos donativos a organizaciones católicas integristas, además de grupos cristianos. Durante la campaña electoral de Felipe Calderón, también se dio este maridaje entre la derecha católica y los grupos cristianos, encabezados por la secta Casa sobre la Roca. Miles de volantes que llevaban la firma de las familias católicas se repartieron durante los actos de campaña del Blanquiazul. Oh, Padre Eterno, os ofrezco la preciosa sangre de vuestro Hijo Jesús, unido a todas las misas celebradas alrededor del mundo, para que por intersección de Nuestra Señora de Guadalupe nos conceda un gobierno formado y preparado por ella. Así sea. Pedían rezar el rosario y daban la siguiente instrucción: católico, recuerda que si los candidatos no se definen o no respetan lo que Cristo y la ley piden, no al aborto, no a la eutanasia, no a la unión de homosexuales y a su derecho a adoptar niños, no les des tu voto. Haz oración. Que no te confundan. Felipe Calderón mantuvo reuniones con el Comité Nacional Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia al mismo tiempo que asistía a los eventos de Casa sobre la Roca y a los actos de las organizaciones evangélicas. En junio de 2006, Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, obispo de León, visitó al candidato panista en el Hotel Fiesta Americana, donde se tomaron una fotografía juntos. Según el periodista Álvaro Delgado, el gestor de dicha reunión fue Elías Villegas Torres, mítico jefe del Yunque. En esos momentos, George W. Bush transitaba por su segundo mandato presidencial, arropado por sus amigos de la élite cristiana conservadora del CNP con sus múltiples fundaciones, entre ellas Concerned Women of America, además de los integrantes de St. Alianza entre los católicos de la ultraderecha y los cristianos integristas. Según declaraban, en ese momento el mundo occidental corría grave peligro por los terroristas islámicos y los traficantes de drogas, agregaban que, los cristianos estamos inmersos en una guerra de 100 años, es hora de que comprendamos nuestra historia y lo que mueve a las mentes religiosas. La América laica no lo entiende. Estaba en su apogeo la era de los cruzados contra el mal. Eran los profetas de los negocios millonarios que permiten las guerras, la venta de armas y los contratos petroleros.
Razi y Alejandro Orozco y los integrantes de Casa sobre la Roca son una minúscula versión criolla de sus clones de América del Norte, aunque no por eso menos peligrosos. Política y religión. Alejandro Lucas Orozco Rubio, marido de Razi, fue director del INAPAM. Antes fue director general de atención a la población vulnerable del DIF. También fue oficial mayor y senador suplente del PAN, como su esposa Razi, no se queda atrás. Hombre multifacético, otra de sus funciones, como dije antes, fue la de asesorar espiritualmente a Felipe Calderón, al que le impartía lecturas bíblicas. En la página web de su empresa Visión se describe a sí mismo en tercera persona. Nació en la Ciudad de México un 18 de octubre hace algunos años. Estudió Administración de Empresas. Hoy, después de 30 años de experiencia, es socio fundador de la firma Interés y Asociados, una de las más prestigiadas en consultoría y análisis en el tema de seguros, fianzas e inversiones. Desde 1994 es director general de la Asociación Civil Casa sobre la Roca, organización que transmite valores a la familia. Es conferencista internacional en el mismo tema a lo largo y ancho del país, así como en Nueva York, Chicago, Perú, Colombia, España y Singapur. A partir de 2005 es presidente de la Fundación Camino a Casa, organización que busca la atención, rescate y reincorporación social y familiar de niñas maltratadas. Empresario multifacético, creó la marca True Multimedia, empresa que promociona los valores y se ocupa de eventos especiales, video y audioproducción. Es también director de Emana, restaurante que promueve el concepto, come saludable y vive mejor. Está casado con Razi Orozco y es padre de 3 hijos, Emilio, Pablo y Alejandra. Es un hombre sumamente comprometido con lo que cree. Y por eso ha hecho de su estilo de vida una inspiración para muchas personas que, como él, creen que el cambio de México y de cualquier país comienza por las familias y el corazón de cada persona. El predicador, amigo presidencial y funcionario público es autor de 2 libros. Uno de ellos lleva el título de Como limón en la herida, arde pero desinfecta, publicado en 2007 y promocionado en su página como, un conjunto de reflexiones que pueden producir escozor pero que ayudan a sanar. Los capítulos llevan títulos como estos, que poco necesitan nuestros viejos, ¿por qué no apagas la tele? O, ¿y con esa boquita que comes? En su introducción, Alejandro Orozco, explica que los suyos son conceptos que se filosofan entre amigos en un café. Esto es solo una primera intención de, ya por favor, ya párenle. Que alguien haga algo. ¿A cuál le apuestas ahora, en estas votaciones, en las que vienen o algún día? O que ahora sí, con las nuevas propuestas izquierdistas, los dientes de nuestros hijos van a crecer derechitos, nunca van a decir malas palabras, van a ser excelentes en la escuela y además se van a hacer multimillonarios. O que los conceptos de todo se vale o todo se puede mientras no te haga daño serán la solución. Ya pon los piecitos en la tierra. El cambio eres tú. Otro libro, Bartimeo, la historia del hijo ciego de Timeo que estaba en el camino mendigando y decidió seguir a Jesús, es un enredo de supuestas reflexiones personales mezcladas con conceptos humanistas y mundanos a los que se agregan frases de la Biblia, consideraciones sobre las maravillas de ser parte del gobierno del G12 y revelaciones del secreto para lograr el éxito financiero y el poder. En la introducción escribió: siempre he puesto mi matrimonio primero. Mi esposa está a mi lado en la mayoría de mis actividades, mis 3 hijos están en el camino y sirven al Señor. He mantenido mi negocio y otras actividades comerciales. Junto con mi equipo hemos desarrollado Fundación Camino a Casa AC. Para combatir la explotación sexual, hemos trabajado en la educación a través del Colegio Carouse y próximamente iniciaremos la Universidad de las Naciones, pero en realidad he estado más dedicado a establecer la visión G12 en nuestro país. Y eso es trabajo, mucho trabajo, establecer células, escuelas de líderes, de grupos de discipulados formando a mis 12 y a mis 144. Juntas, reuniones, conferencias, viajes, muchos viajes apoyando a César y a Claudia Castellanos en coordinar el G12 en mi nación, y ahora incursionar en la política y además entrar a trabajar en el gobierno ha representado estar ocupadísimo y muchísimo más que eso,
es que Dios me ha instruido a no dejar ninguna actividad, y además a hacer ejercicio a diario, por lo que ha sido indispensable el milagro de que Dios haya multiplicado las fuerzas y los recursos. Dueño de una personalidad marcada por la megalomanía y la obsesión de estar en la cumbre, no se cansa de decir que trabaja mucho, pero que Dios le pide que siga por ese camino. Por esta razón, porque Dios le pide, según parece, Dios le habla, subió los peldaños del éxito del modelo del G12 que le abrió las puertas de los Pinos y lo instaló junto al presidente, al que convenció con facilidad de que era el rey David, el designado para esta misión, y que ganaría la guerra. Hace ya unos años, cuando el expresidente Bush se enteró de que no había armas de destrucción masiva y de que Saddam Hussein nada tenía que ver con los atentados del 11 de septiembre, un consejero presidencial expresó: nosotros creamos nuestra propia realidad. Alejandro Orozco habla en voz baja y, contrario a su locuaz consorte, escucha al otro aunque evade con habilidad los temas polémicos, especialmente todo lo relativo a sus negocios millonarios, que se multiplicaron en el sexenio y en los que se mezclan inextricablemente política y religión. Afirma que los trámites para la entrega de la mansión donde viven él y su mujer son legales, pero no aclara que cuando realizó la solicitud y le entregaron las casas ya era funcionario público, ni que las 4 son utilizadas para una fundación que él preside, ni que, además, recibe subsidios del Estado. La pareja no parece tener mucho en común, pero actúan en tándem desde hace 28 años, cuando se conocieron vendiendo seguros. Alejandro estaba casado y luego se divorció, y nos casamos, aclara Arasi, sin que se le pregunte. Comenzaron con un pequeño grupo de mujeres, niños y matrimonios, que leían la Biblia en su casa del Pedregal, y pedían al cielo por un cambio, en México. En 1997 se trasladaron a una sala de cine de Perisur, donde, según dicen, se enfrentaron al primer reto: comprar o quedarse sin sala. Parecía imposible, pero nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Vimos frente a nuestros ojos el milagro y el auditorio, y pudimos comprarlo, no con nuestras fuerzas, sino con su provisión, aseguran. Crecer o reventar. A partir de aquí no pararon y se transformaron en una poderosa y millonaria multiempresa con tentáculos en organismos del gobierno federal, alcaldías y gobernaturas, policías federales, militares, reclusorios. Esto sin contar la influencia sobre Felipe Calderón y Margarita Zavala, similar o mayor a la de un secretario de Estado, según testimonios de funcionarios y gente que los conoce. Éxitos que ellos atribuyen a la gracia de Dios y del Espíritu Santo. La primera vez que tomé contacto con la singular pareja fue en la Biblioteca Vasconcelos, en la colonia Buenavista, donde Arasi, cualquier semejanza con Beverly Laja es pura casualidad, presentó un libro, Del cielo al infierno en un día, que escribió en colaboración con la periodista Evangelina Hernández y reúne dramáticos testimonios de niñas abusadas. Conocía la estrechísima relación de los Orozco con el mandatario y su esposa, pero me costaba entender cómo habían logrado tanto poder y tanto acceso a la intimidad presidencial con un pensamiento anacrónico y delirante. Felipe Calderón fue educado en la religión católica, pero tiene grandes conflictos con su fe desde tiempos lejanos. Durante mi visita a Michoacán, sus amigos de la adolescencia resaltaron esta situación como algo que lo atormenta. En la reunión de Felipe con Manuel Espino en la barraca, aquel le confesó exaltado que la culpa de su falta de fe la tenía su progenitor. Por su culpa no creo, porque mi padre era un hipócrita, aseguraba. Al periodista Julio Cherer García le dijo una frase extraña, que bordea el mesianismo: yo también, resuelto a salvar a los míos, a mis apóstoles, me dispuse a dejar el lanchón y caminar sobre el agua, sin embargo, al primer paso sobre el mar, me hundí. Margarita, por el contrario, siempre fue coherente con su religiosidad y su fe. En medio de qué confusión política o personal, Felipe y Margarita se fascinaron con la prédica demagógica, manipuladora y milagrera de un par de arribistas de una secta neopentecostal de ultraderecha. ¿Qué motivos llevaron al presidente y a su esposa a abrirle las puertas de su intimidad y dejarse llevar por sus dislates? Con estos interrogantes fui a la Biblioteca Vasconcelos, como invitada de la diputada Arasi Orozco. La reunión fue a salón repleto y la presentación estaba
dedicada a su trabajo con las niñas y adolescentes supuestamente recuperadas de los traficantes. En su mayoría eran integrantes de Casa sobre la Roca y de las empresas y fundaciones que tienen relación directa con ella. Estaban presentes María Isabel Miranda de Gualas, María Elena Morera y Alejandro Martí, cuyos hijos en el caso de Martí y de Gualas, y esposo en el caso de Morera, fueron secuestrados y asesinados, y mantenían una controvertida relación con Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y con los Orozco. Era notoria la presencia de funcionarios y empleados del INAPAM, de la PGR y del Servicio Penitenciario, también había policías, militares y algunos diputados y senadores. Los predicadores eran rápidos para los negocios con los funcionarios del gobierno, que pagaban con dinero público sus servicios espirituales, como consta en sus portales y ha sido confirmado por ellos. Gracie introdujo a su gurú, Clemente Cámara, un hombre rollizo y extrovertido que se presentó como presidente de una ignota asociación de cámaras de publicidad y como el responsable de aconsejar y calmar las ansiedades de la alborotada diputada, que sufre y se angustia con los ataques de los periodistas y los medios del enemigo. Frente a un auditorio que aplaudía y celebraba cada frase, la diputada panista justificó el uso de las casas incautadas a narcotraficantes, son gente que actúa en contra de la sociedad, criminales, y nosotros utilizamos las casas para el bien. Como parte del show de presentación, 3 jóvenes aparecieron detrás de una pantalla. Gracie Orozco explicó que eran las protagonistas del libro y que por razones de seguridad no mostrarían sus rostros ni se revelaría su identidad. Las 3 relataron sus experiencias en manos de criminales que las explotaban sexualmente. De pronto, una de las chicas guardó silencio y, acto seguido, comenzó a tartamudear. La legisladora, nerviosa, escribió unas palabras en un papel y un edecán de Casa sobre la Roca corrió atrás de la pantalla para entregar el mensaje a la jovencita, que pudo retomar la línea: gracias a Gracie Orozco salvé mi vida. Gracias a ella y a la Fundación Camino a Casa. Gracias Gracie. Te quiero. Gracie sonreía y colocaba la mano derecha en su pecho, justo donde está el prendedor con el corazón azul, símbolo de la Fundación Camino a Casa. El salón explotó en aplausos y vivas a la legisladora. Al finalizar el evento, se sirvió un brunch con vinos y bocadillos. Para mi sorpresa, entre la gente deambulaban las víctimas, las que habían hablado detrás de la pantalla por estrictas razones de seguridad. Como la prudencia y la memoria no son virtudes de la diputada, llamó a las jovencitas por su nombre, las presentó abiertamente y de nuevo les pidió que relataran su traumática experiencia, esta vez a cara descubierta y sin ningún tipo de cuidado. Alejandro Orozco me presentó a una niña de 8 años que se aferraba a las faldas de Gracie. Mira, ella es Martite y tiene una historia terrible. Está muy mal, recién ahora puede hablar. Vio cómo su padre asesinó a su madre a hachazos, y por eso está así. Le cuesta hablar, sabemos que es guatemalteca. Guatemalteca. Tiene identidad. No sabemos. Está muy traumatizada. Poco a poco nos vamos enterando de lo que le pasó, y cómo llegó a ustedes. Nos la entregó el DIF. Aquel día me fui de la Vasconcelos con un sabor amargo y la convicción de que algo no funcionaba. Además de las dudas e incoherencias de la pareja, me parecía gravísimo lo que sucedía con las víctimas. ¿Tienen atención psicológica? Pregunté. Sí. Y les encanta estar con el psicólogo. Así me respondió la diputada. Nunca accedió a mostrarme el hogar donde viven las niñas y tampoco me explicó con qué métodos se maneja la Fundación Camino a Casa, organización que creó junto a su marido y que a ella le permitió, apenas asumió su cargo como diputada, hacerse con la presidencia de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas y recibir, para beneficio de su fundación, casas incautadas y abultados subsidios del Estado que nadie controla. No podemos poner en riesgo a las niñas, estamos amenazados de muerte por el crimen organizado, explicó. Los Orozco se contradicen cuando se les indaga por algo simple, como y cuando conocieron a Felipe Calderón. Responden a veces que fue en 2004, otras que en 2005, que primero se relacionaron con Margarita y se hicieron amigos, que fue en México, que en Estados Unidos,
Otra de las versiones dice que fue a través del trabajo de Arasi con las niñas abusadas. Ella asegura que desde hace muchos años lucha contra la trata de personas, y el mandatario michoacano, fascinado por tan loable faena, les confesó que si llegaba a la presidencia iniciaría la guerra contra los narcotraficantes. Apenas lo conocimos, nos dijo que iba a luchar contra el crimen organizado y nos fascinó. Ningún político tenía esa valentía, y desde entonces estamos a su lado, afirma la diputada. Otras fuentes relatan otra historia. El 23 de noviembre de 2005, Felipe Calderón, flamante candidato presidencial del Blanquiazul, concurrió a un desayuno organizado por Red Familia, organización benéfica creada por el empresario Lorenzo Servitje. Al desayuno asistieron, entre otros, José Luis Barraza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, Jerónimo Arango, fundador de la cadena Aurrera y socio de Walmart, Héctor Rangel Domene, expresidente del CCE, el empresario altruista Manuel Arango, Fernando Canales, secretario de Energía, Gilberto Borja, fundador y director de Ingenieros Civiles Asociados, ICA, y Manuel Rubiralta, presidente y director general de Bacardi. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del Partido Encuentro Social, PES, abogado cristiano, asesor de Líbano Sáenz cuando este era secretario particular de Ernesto Zedillo y conocido de Felipe Calderón de la Universidad de Harvard, se acercó a saludar al candidato, acompañado por los Orozco. El acercamiento a Calderón fue planificado, me explicó Flores Cervantes en una entrevista en 2011. Los Orozco estaban desesperados porque yo les presentara a Felipe, querían hacer política y posicionar a Casa sobre la Roca, querían poder. Nunca habían participado en política, ni habían tenido un cargo público. En ese tiempo yo era integrante de Casa sobre la Roca. Estaba viviendo una situación personal delicada y un día, angustiado, fui a buscar ayuda espiritual y Alejandro se convirtió en mi pastor. Teníamos buena relación, salvo con Rasi, que es una mujer muy inestable psicológicamente, muy conflictiva. Él parecía buena persona y en su momento me ayudó y me ofreció trabajar con ellos. Le presenté a mucha gente de la política. Después, me engañaron y me manipularon. Viví un infierno del que me costó salir. Son ambiciosos, mentirosos y aman el dinero. Son mala gente, peligrosa. Me usaron para llegar a Felipe y para instalarse en Los Pinos. Tiempo antes de la trifulca que tiró por la borda la relación del trío de amigos, aquella mañana de noviembre de 2005. Cuando Flores Cervantes presentó a los Orozco con él. Candidato panista, se dio este diálogo: oye, cabrón, ¿cómo le hacemos para conseguir el apoyo de los evangélicos? Necesito esos votos. Fue lo primero que le dijo Calderón a Flores Cervantes, apenas lo vio. Aquí los tienes, respondió, señalando a Arasi y Alejandro, que estaban a su lado. Platica con ellos, son los pastores de Casa sobre la Roca. Frente al entusiasmo del michoacano, ávido por lograr el apetecible apoyo de los miles de cristianos de México, los Orozco, ni lerdos ni perezosos, lo invitaron a una cena en su casa, una propiedad que rentaban en Las Lomas antes de hacerse con la mansión incautada a Vicente Carrillo Leiva, el Vicentillo. 3 días después, a las 20:30 horas, Felipe Calderón y Margarita Zavala llegaron en 2 camionetas Suburban azules a la residencia de 2 plantas. Felipe Calderón llevaba un traje sencillo y Margarita, lo habitual, una falda, una blusa y su infaltable rebozo. Hugo Eric Flores Cervantes también asistió a la cena. La casa de los Orozco no tenía nada extraordinario. Era una típica casona de clase media. En la planta baja, un amplio espacio estaba acondicionado para las lecturas bíblicas, rito destinado a levantar espíritus abatidos, pero, en este caso, solo los de aquellos con alto poder adquisitivo. En la sala de entrada, un cuadro pasaba desapercibido, salvo para los buenos observadores. Era una pintura del emperador Maximiliano con un perrito. Perdido en su megalomanía y sus ansias de grandeza, Alejandro Orozco decidió reciclarse en el emperador francés y encargó el cuadro con una diferencia: cambió el rostro del emperador por el suyo.
¿cómo me pueden ayudar con los cristianos?, preguntó Felipe en mitad de la cena, con los ánimos más relajados luego de unas copas de vino. Alejandro Orozco se adelantó. Mira, Felipe, se vienen tiempos duros, muy difíciles. Es importante fortalecer tu vida espiritual y, sobre todo, a tu familia. Necesitas apoyo para que no te sientas abatido frente a las dificultades que te esperan. Te ofrezco relacionarte con Dios. ¿Sabías que el presidente Uribe tiene todas las semanas una lectura bíblica con el pastor César Castellanos? Yo te ofrezco una lectura de la Biblia una vez por semana para fortalecer tu alma. Dios está contigo, pero tú debes encontrar a Dios. Él te va a acompañar en este camino de transformación para México, como pasó con Colombia. Margarita mostró inmediato entusiasmo con la propuesta. Su matrimonio no transitaba por un buen momento. En las palabras de Alejandro Orozco, la mujer vio una luz de esperanza y se aferró a ella. Le insistió a Felipe para que aceptara. Sintió que la lectura de la Biblia podía ayudar a enderezar su matrimonio y modificar las conductas nocivas de su inestable esposo. Margarita estaba agotada por los desbordes de Felipe con el alcohol y el daño que causaban a su matrimonio. Flores Cervantes confirma este dato. Margarita estaba mal con Felipe y Alejandro, muy hábil, la engañó con su discurso. Yo la miré y me di cuenta de que lo que la convenció fue la mención de la Biblia. Pobre, creyó que eso la iba a ayudar a sacar a Felipe de la mala senda. Una histórica militante del PAN, que la conoce mucho y que compartió tareas legislativas con ella, me contó que Margarita pasaba por periodos malos en su matrimonio, por grandes altibajos, y que durante la campaña estaba hastiada de los excesos de Felipe. Esa noche, Felipe Calderón se interesó mucho por la historia de Uribe y de sus pastores, y pidió más detalles. Los Orozco le contaron que eran amigos de César y Claudia Castellanos, fundadores de la Misión Carismática Internacional, MCI, la congregación cristiana más numerosa e influyente de Colombia, soporte espiritual para el entonces presidente en su guerra contra el narcotráfico. Le explicaron que, gracias a la presencia de la pareja formada por sus clones colombianos, Álvaro Uribe Vélez había ganado su batalla y devuelto la paz al país, y que por eso la gente lo había reelegido. Felipe Calderón, deslumbrado, aceptó. Por supuesto, no le revelaron los escándalos que protagonizaban los castellanos en Colombia, ni la investigación de la Fiscalía a Claudia por el aumento injustificado de patrimonio presuntamente debido al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, ni le hablaron del extraño atentado al que César había sobrevivido de milagro y que algunos habían atribuido a una venganza de bandas del narco. Tampoco hicieron referencia a las innumerables denuncias de exintegrantes de la MCI por abusos, estafas y amenazas violentas que habían llevado a un miembro al borde del suicidio. Según un informe del fiscal antinarcóticos de Colombia, en 2007 se comprobó un aumento injustificado de 82 millones de pesos en las finanzas de Claudia Castellanos. De acuerdo con la revista Cambio, el fiscal no dejó constancia sobre el origen del ilícito, pero el hecho de que un fiscal antinarcóticos fuera el encargado de hacer las averiguaciones generó sospechas. Los Orozco ocultaron estos antecedentes a Felipe y Margarita la noche que los invitaron a cenar y les ofrecieron lecturas bíblicas para llegar a Los Pinos. A partir de ese momento comenzó la lenta y persistente infiltración de Casa sobre la Roca y de sus jefes. Primero en la frágil intimidad de la pareja presidencial, presa fácil de un discurso manipulador y mesiánico, y luego en distintas áreas del gobierno apenas el michoacano fue ungido presidente. Las numerosas visitas a los encuentros religiosos de Casa sobre la Roca fueron aprovechadas al máximo por los predicadores. Estrecharon el vínculo con Margarita, tenían su celular privado, no la dejaban ni a sol ni a sombra. Percibieron que la primera dama era la mujer que ejercía más influencia sobre el presidente. Graci le organizaba desayunos con las mujeres de la organización y la pastora Alma Servino se encargó de darle sesiones semanales de lectura bíblica y de oración. Un video que no está en internet y que me entregó un exintegrante de la organización muestra un desayuno organizado por Casa sobre la Roca y encuentro social con la pareja. Alejandro Orozco predica para Felipe y Margarita. Menciona a un personaje de la Biblia, Usías,
el cual reinó desde los 16 años hasta los 68 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Si conoces cada día más a Dios, Él va a estar contigo. Si tú tomaras esa decisión en tu vida, y yo sé que tú eres un hombre de fe, Dios te va a respaldar. Hemos sido predicadores por estos años de la palabra de Dios. Esta nación necesita más valores y más principios. Felipe, si tú te decides a buscar a Dios, Él te va a bendecir de una manera tan inimaginable que sin duda tú podrás ser esa bendición que pretendes, no solo para tu familia, sino para todos los mexicanos. Dios te bendiga, Felipe Calderón. Exclama el pastor. Imbuido de su papel, Alejandro Orozco les pide a Margarita Zavala y a Josefina Vázquez Mota que se pongan de pie. Yo quisiera que todos orásemos por Felipe, por Margarita, por Josefina Vázquez Mota, que ella es, pues, la jefa de campaña de Felipe, y yo creo que Dios quiere bendecirlos, así que pongámonos de pie y vamos a bendecirlos. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu gracia, tu paz, tu misericordia para la familia Calderón. Todos cierran los ojos y juntan las manos. Te pido que siembres una semilla, una de hambre, una de sed de tu justicia. Que ellos puedan tomar la decisión de entender que tú les has puesto en esta nación para ser de bendición, para ser de prosperidad. Yo te pido en nombre de Jesús que les des la sabiduría que esta campaña necesita. Yo les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Existen otros videos de True Multimedia, empresa de los Orozco, con Felipe Calderón y Margarita. Uno fue grabado el 12 de junio de 2006 en Casa sobre la Roca y se titula Por México. En él abundan el folclor de charros, las niñas con trajes típicos bailando, aparecen las pirámides de Teotihuacán y se escucha una edulcorada canción de fondo que dice, por México, escucha hoy nuestra oración. Es un clamor por nuestra nación. México, México, clamamos hoy ante tus pies, sana nuestro México, Rey, sana México, Señor. Alejandro Irás y Orozco mueven las cabezas como robots, cantan y agitan las manos. Felipe y Margarita tararean la canción y se ven algo turbados por el show, pero sonríen felices con el auditorio repleto. Felipe Calderón es entrevistado por los conductores, dos pastores que le aseguran que el problema más fuerte en México es la familia, que está pasando por una crisis, con puros divorcios, pornografía y narcotráfico. El candidato asiente y promete que esta situación va a cambiar cuando a él lo elijan presidente. Todos gritan alborozados y aplauden. Luego acercan a varios niños para hacerle preguntas. Al observar detenidamente el video, resulta difícil creer que esos niños elaboraron las preguntas. Se les ve poco naturales, incómodos, interrogando sobre trabajo, inseguridad, o cuestionando si Felipe Calderón estuvo, orando a Dios para ser presidente. En realidad, según me informaron, las preguntas fueron elaboradas por Raci Orozco y no se permitió a ningún niño decir algo fuera de programa. True Multimedia elaboró miles de videos para la campaña presidencial del PAN, mismos que fueron distribuidos dentro de las comunidades evangélicas de México. Uno de ellos, Tu familia corre peligro, dicta lo siguiente. Imagina un México en el que tus hijas puedan abortar sin tu consentimiento y las clínicas sean pagadas por tus impuestos, en el que niñas y niños sean adoptados por matrimonios homosexuales, donde el gobierno regale dinero a los jóvenes en lugar de enseñarlos a pescar a costa de un sobreendeudamiento nacional, donde prevalezcan las marchas, los bloqueos y las protestas violentas sobre las ideas, las propuestas y el diálogo. Evita que esto suceda. ¿Cómo? Vota el 2 de julio. Por un candidato que proteja a tu familia y que salvaguarde la vida. No te equivoques. El acuerdo político que permitió el ascenso de los Orozco al poder se concretó el 15 de febrero de 2006 luego de muchas idas y vueltas. Manuel Espino, entonces presidente del PAN, se resistió y luego firmó, presionado. No me gustaba esa gente y no estaba de acuerdo con esa mezcla de política y religión, aclaró. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del PES, y César Nava, del PAN, se hicieron cargo.
En el pacto se acordó que el PAN iba a entregarles 30 millones de pesos para gastos de campaña, además de cargos de elección y lugares en el futuro gobierno. Nunca nos entregaron esa plata, teníamos muchas deudas. Armar un evento con cristianos se lleva mucha lana, hay que trasladar a la gente y armar la escena. Y Felipe insistía mucho con el tema, quería que hiciéramos actos con miles de evangélicos. A veces no se podía. Nos traicionaron, porque plata tenían, pero nunca entregaron esa cifra. Muchas veces ponía yo, dice Flores Cervantes. El encargado de entregarles el dinero para la campaña era Gerardo Ruiz Mateos, coordinador de finanzas de Felipe Calderón. Un importante dirigente panista que prefiere el anonimato me relató que Ruiz Mateos le dijo a Flores Cervantes que la plata venía del empresario chino-mexicano Zen Lillegan, con quien éste tenía una gran amistad. El empresario oriental protagonizó un escandaloso affair cuando el 15 de marzo de 2007 se encontraron en una bodega de su palacete de las Lomas 205 millones de dólares en efectivo. Según esta misma fuente, en el círculo de los calderonistas, todos sabían que Ruiz Mateos era cuate del chino, pero prefiero no dar más datos, porque es peligroso. No te preocupes, cabrón, que hoy voy con el chino a las motos y traigo lana. ¿Qué prefieres, dólares o pesos?, le preguntó Ruiz Mateos a Flores Cervantes. Cuando estalló el escándalo del empresario chino Zen Lillegan, naturalizado mexicano por Vicente Fox, célebre por la frase, "Coopelas o cuello", acusado de comercializar metanfetaminas y efedrina para el cártel de Sinaloa a través de una empresa farmacéutica de su propiedad, Felipe Calderón era presidente y Gerardo Ruiz Mateos, coordinador general de la presidencia. El oriental declaró en Estados Unidos y dijo que los millones que le confiscaron en su casa eran excedentes de la campaña electoral del PAN. Manuel Espino, consultado, dijo que en la campaña electoral hubo estafadores que solicitaban dinero en nombre del partido. Los millones que encontraron en la mansión de Zen Lillegan, actualmente detenido en la prisión del Altiplano, estaban destinados a la campaña de Felipe Calderón. Su contacto interno era Javier Lozano Alarcón y otra persona, cuyo nombre no especificó. Me dijeron que $20 por voto, que $50 por otro y hasta $500, yo no sé cómo disponían, declaró a la agencia AP en 2007. Los Orozco no solo ayudaron a la espiritualidad de Felipe Calderón, sino que también lo entrenaron para que pudiera conectar con la comunidad evangélica. Cabrones, tienen que enseñarme. Son unos cabrones de la oratoria, no puedo competir con ustedes, se lamentó Felipe después de un evento de Casa sobre la Roca. La inefable Razi planificó las clases discursivas del mandatario. En un video de 2009 que circuló por internet, Felipe Calderón, el evangélico, se ve al presidente frente a una multitud. Lo acompañan Margarita, los Orozco y César y Claudia Castellanos, los pastores colombianos de MCI. Felipe Calderón, ya entrenado, camina y habla de Dios. Margarita asiente con la cabeza a todo lo que dice su esposo. Se expresa con las manos, como un perfecto pastor, sé que ustedes tienen la alegría y la paz del Señor en sus vidas. Todos tenemos una misión y, yo diría, una orden, que es buscar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. La gente aplaude. Oren mucho para que Dios me dé la fuerza y la sabiduría para poder conducir este gran país. Vamos a hacer un trato, si ustedes se esfuerzan y son valientes como ciudadanos, yo me voy a esforzar y ser valiente como presidente. Más aplausos. Así como a Pedro, Cristo lo tomó de la mano y lo sacó adelante, también me va a sacar a mí, así que pidan por eso. México va a salir adelante, el México fuerte, el México justo, el México libre. Amén. Este video fue distribuido por Casa sobre la Roca a la comunidad cristiana durante la campaña de 2009 y subido a la web para transmitir el mensaje de que el mandatario era evangélico, según el testimonio de Flores Cervantes y otros integrantes de aquella comunidad. Los Orozco lo niegan y dicen que fueron sus enemigos, quienes se infiltraron en Casa sobre la Roca y los filmaron. La pareja jura y perjura que no son predicadores y que Casa sobre la Roca no es religiosa. Los videos indican lo contrario. Adoniram Gaxiola, pastor e investigador del Centro de Estudios de la Religión en Latinoamérica, CERLAM,
aseguró en una entrevista para este libro que Casa sobre la Roca es una iglesia y que los Orozcos son ministros de culto, y que este tipo de iglesias utiliza principios estratégicos de crecimiento, como decir que no son religión, con lo que miembros de otras religiones no tienen que dejarlas para formar parte de ellos. Explicó que las leyes en México son incongruentes y ambiguas. Respecto a este tema, y que los Orozcos supieron aprovechar esta situación. Son iglesia porque tienen una estructura mínima donde hay líderes que tienen una autoridad espiritual y hay una comunidad de creyentes que los apoyan, y son iglesia porque dependen del principio económico del diezmo, establecido por el Nuevo Testamento. Y Casa sobre la Roca es una iglesia aunque ahora en su página web borraron sus nombres como directores, pero en los hechos lo son. No estoy de acuerdo con sus formas, no puede haber felicidad cuando invierten 16 horas por día en hacer negocios, con esta actitud lastiman a la causa. Ellos son un instrumento del gobierno y tienen una relación muy personal con los Calderón. Hay influencias mutuas que ambos aprovechan. Cuando Calderón no esté más, ¿qué va a pasar? El poder de los Orozco es transitorio. ¿Qué van a hacer cuando se acabe el sexenio? Le pregunté a Alejandro Orozco. Seguiremos como hasta ahora, ¿con quién? En la política, ¿por qué no? Tenemos buenas relaciones con todos los partidos. Lo importante es hacer cosas por México, no importa con quién. Pragmáticos, los predicadores de la abundancia continúan ofreciendo milagros y salvación a políticos sabidos por captar votos de cristianos. Se dice que trataron desesperadamente de llegar a Enrique Peña Nieto, candidato del tricolor, pero que no tuvieron éxito. El que sí los recibió fue el senador Manlio Fabio Beltrones. Mientras tanto, no se despegan de Ernesto Cordero y Josefina Vázquez Mota, sus aliados. Raci Orozco se postuló como candidata a senadora del PAN por el Distrito Federal. Una conocida revista la incluyó entre los 50 personajes que mueven a México. Curioso. En el currículum de Raci que menciona la publicación se recalca que, tiene 25 años como luchadora social. Según la entrevista que le realicé, ella me dijo que en 1986 era una simple ama de casa. Con un buen pasar. La Iglesia Cristiana Evangélica es la amante del presidente, nos ve en lo oscurito y a la Iglesia Católica la ve en público, me dijo el pastor de Confraternice Arturo Farela en una de nuestras entrevistas. Cuando Felipe Calderón fue al Vaticano y le pidió a Ratzinger que viniera a México porque estábamos sufriendo, ocurrió luego del video que lo mostraba como un pastor cristiano. Va con los Orozco y después con el Papa, como si esto fuera un negocio. Casa sobre la Roca es una secta que usufructuó la relación con Felipe Calderón, son unos malandrines. Y aunque digan que son una asociación civil, no es verdad. Y son una secta porque son piramidales y ese sistema los hace autoritarios y cerrados. ¿Qué tienen que ver los Orozco con el matrimonio Castellanos, pastores de Álvaro Uribe? En un momento tuvieron mucha relación, ahora no sé. Los Orozco estuvieron primero con Amistad Cristiana, del pastor Benjamín Rivera, pero se fueron y le robaron gente, sobre todo se llevaron a los ricos. Copiaron el modelo de Colombia, el G12. Si antes tenían 2.000 integrantes, hoy tienen 10.000. Ellos le vendieron a Calderón, a través de Hugo Eric Flores Cervantes, que representan a 25 millones de evangélicos y no es verdad, pero igual hicieron el pacto político. A cambio de cargos. Deben ser investigados por gobernación, tienen muchos negocios ahí. Alguien controla el dinero que reciben del Estado. Nadie controla nada, ni cómo lo manejan. Son estafadores. Reciben millones de pesos de la Secretaría de la Función Pública y del DIF, pero como asociación civil, cuando son una secta. Dicen que tienen centros de rehabilitación para niñas abusadas y adictos, pero nadie investiga cómo lo hacen ni cómo trabajan. Reciben por eso un dinero terrible y encima viven en casas incautadas a narcotraficantes, casas malditas. Habló de esto con el presidente. Le dije al presidente Calderón lo que pienso de los Orozco cada vez que me convocó a Los Pinos, y también a Margarita, la única que respeto. Ella sabe que nosotros somos distintos, somos pluralistas, no tenemos cargos políticos. Ella siempre me invita a las reuniones,
pero los Orozco me borran de la lista porque se creen los dueños del presidente y de su esposa, y así. Deciden quiénes van a las reuniones y quiénes no. Graci Orozco. Es una mujer muy limitada, de poco entendimiento. Y Alejandro Orozco es autoritario, pedante y soberbio, un vividor. Hugo Eric Flores Cervantes fue amigo personalísimo del matrimonio Orozco de la Garza y conoce a la pareja bastante bien. Integrante de Casa sobre la Roca, fue el gestor de la relación de la pareja con Felipe Calderón. Abogado con una maestría en Harvard, es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, donde ha indagado los episodios trágicos de Actal a pedido del expresidente Ernesto Zedillo. Conoció a Felipe Calderón cuando estaban en Boston. Cervantes dice que el vínculo que tenía con los Orozco se quebrantó al poco tiempo de que Felipe Calderón llegó a la presidencia y comenzaron las rencillas por los cargos. Los recuperadores de almas para el Señor enseñaron rápidamente sus miserias terrenales. Llegaron las intrigas y las conspiraciones. Flores Cervantes fue nombrado oficial mayor de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, pero salió del organismo con acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito, a los 6 meses de haber asumido el cargo. Durante una entrevista realizada en 2011, en la cafetería de un hotel de Polanco, me presentó documentos y me explicó cómo vivió la controversia y la ruptura. Me traicionaron y yo fui muy ingenuo. Dijeron que me fui por corrupción y eso es mentira, la justicia no pudo probarme nada. Gané todos los amparos. Hasta me falsificaron la carta de renuncia para el presidente, me entregó ambas copias y existen claras diferencias, para hacerme quedar mal. Los Orozco, que se decían amigos y eran mis aliados, me traicionaron, y Juan Elvira Quesada, el secretario de Semarnat, tenía sus intereses, sus negocios, y yo le molestaba. Felipe Calderón, en el que creí, por el que hice proselitismo en todo el país y al que ayudé con las comunidades cristianas, resultó un estafador y un mentiroso. ¿Por qué dice que lo traicionaron? Ellos argumentan que usted renunció porque cometió actos ilícitos y que por eso tiene una causa judicial. Mienten, no tienen moral, manipulan todo el tiempo. Yo intenté hacer un trabajo honesto y que los recursos públicos destinados al programa Pro Árbol se manejaran de forma eficiente. Tuvimos 7.000 millones de pesos para el primer año y para el segundo era la misma cantidad. Imagínese, es muchísimo dinero. Enseguida me di cuenta que era imposible plantar 250 millones de árboles, una locura que ellos le vendieron a Felipe. Hablé con el ingeniero Manuel Reet Segovia, de CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, y nos demostró que era una gran vacilada. A Juan Elvira esto no le gustó nada porque tiraba abajo sus planes, así que me pidió que lo despidiera y dijo que el programa sí o sí tenía que salir porque Felipe Calderón lo había prometido en su campaña. El programa tenía un esquema perverso de corrupción. No había controles, ni funcionarios preparados para supervisarlo, y ni siquiera existían las plantas para sembrar. Fue un fraude gigantesco y encima, a Felipe le entregaron un premio por los 250 millones de árboles que no existen. Porque nunca se plantaron, con la confianza que tenía con el presidente, no le contó lo que estaba pasando. Sonríe. Lo hice, y ahí descubrí la verdadera cara de todos. Esa es una cueva de corruptos y yo les molestaba. Me di cuenta de que a Felipe no hay que decirle nada, porque si vas con la verdad se te vuelve en contra. Cuando arrancó el programa en Tabasco, me acerqué a Felipe y le dije que lo estaban engañando. No me contestó y nunca más quiso recibirme, ni atendió mis llamados. A partir de ahí, se me cerraron todas las puertas. Mi salida ya estaba preparada. Alejandro y Graci estaban raros conmigo y después me enteré de que conspiraban contra mí en Los Pinos. En los encuentros de Casa sobre la Roca, a mi esposa le sacaban información de lo que yo hacía a través de una pastora que le hacía lecturas bíblicas y que era su confesora. Y esa información privada la usaban en mi contra. Cuando tuve el problema en Semarnat, le dije a Alejandro que iba a defenderme judicialmente, y qué curioso, me dijo que no hiciera nada. Yo le hice caso porque era mi pastor, pero había algo raro. Alejandro hizo una maniobra muy fea para robarme mi partido,
y por suerte me di cuenta y le dije que se fuera. Decidí salirme de casa sobre la roca y le comuniqué mi decisión a Arasi. No me dejó terminar y comenzó a gritar, vete a que te saquen el diablo. Tienes al demonio. Le voy a contar a Margarita que estás contaminado por el diablo. El credo de los Orozco. Casa sobre la roca se maneja a través del concepto piramidal empresarial del G12, o sea, el de los 12 apóstoles, el cual les fue transmitido por el matrimonio castellanos, de cuya pirámide a su vez los Orozco fueron parte. Alejandro Orozco menciona a los predicadores colombianos en su página y en varios encuentros que realizó Casa sobre la roca con Felipe Calderón ellos estaban presentes, como se puede ver en los videos. No tenemos nada que ver con los castellanos, hace mucho que no los vemos, me espetó la diputada de manera cortante. Alejandro Orozco esquivó el tema. En el portal de Casa sobre la roca, y hasta hace poco que la borraron, estaba la historia de esta amistad, aparentemente quebrantada. Flores Cervantes dice que viajó con Alejandro Orozco a Bogotá, en 2008, para una reunión con los castellanos. Sé que pretendieron ingresar a la política colombiana traicionando a los castellanos. Los quisieron brincar para meterse en la intimidad de Uribe, incluso una noche durmieron en el Palacio de Nariño, la casa presidencial, y cuando los castellanos se enteraron, se alejaron, cuenta Flores Cervantes. En el portal de Casa sobre la roca se relataba esta historia. Un día nos visitó desde Colombia un matrimonio muy especial, César y Claudia Castellanos, líderes del grupo cristiano hispano más grande del mundo. Nos compartieron un sueño increíble que Dios les dio y que se estaba tornando una realidad, transformar a su nación a través de tocar el corazón de cada familia colombiana. Eso tocó una fibra dentro de quienes les escuchábamos, definitivamente eso era lo que queríamos para nuestro México, que cada uno volteara sus ojos al cielo, porque si la vida de cada familia cambiara para bien, esto trae un cambio a un país. Así que empezamos a formar 12 líderes que formen 12 líderes y así sucesivamente, G12. Empezamos con los encuentros y las escuelas de líderes. Empezamos a dejar que el fundamento bíblico estableciera el cimiento de una nueva vida donde no solo fuéramos oidores de la palabra de Dios, sino más bien hacedores. Los integrantes de Casa sobre la Roca deben seguir al pie de la letra el manual de instrucción elaborado por los Orozco antes de asistir a sus encuentros. Se trata del mismo manual que le entregaron a Felipe y a Margarita, y que se utiliza en los seminarios que realizan en las entidades del gobierno, un listado de aberraciones doctrinales y especulaciones falsas sobre versículos de la Biblia, con afirmaciones en las que sobreabundan las referencias a Satanás, al Apocalipsis, a enemigos que acechan, al pecado, que se paga con la muerte, emocional y física, de quienes lo cometen, al gobierno de los 12 apóstoles, y a la obligación del diezmo para subir los peldaños de la escalera al éxito, porque, según los Orozco, el que no diezma le está robando a Dios. El manual, que lleva una fotografía del matrimonio sonriente en su portada, es idéntico al que utiliza el matrimonio castellanos en Colombia, con los mismos estereotipos y embrollos pseudo-religiosos, las mismas farsas. Dice cosas como estas. Se les debe exhortar a los participantes a cuidar lo que desde ahora ven en la televisión y en el cine, así como la música que desde ahora van a escuchar. Hacer énfasis en lo peligroso que es la influencia a nivel espiritual de los medios usados por el enemigo. Hacerles ver que mientras vivamos en este mundo existirá una lucha contra fuerzas adversas que operan en los aires, porque el enemigo trata de que las personas no avancen. Recordar a los participantes que los espíritus inmundos son neuma, es decir, aire o viento, por lo que, al salir, se manifiestan por medio de la tos o el grito. Llevarlos a identificar las maldiciones que hay en su vida y en su familia, y echar fuera los demonios que las han causado. Enseñarles a los participantes solteros a guardarse de la fornicación y de los actos sexuales ilícitos, que comprendan que con la ayuda del Espíritu Santo es posible tener santidad en el área sexual. Estas son algunas de las exhortaciones de los Orozco a sus fieles, que van acompañadas de un cuestionario sobre la vida íntima, psicológica, sexual y familiar, lo que esconde un peligroso mecanismo de control, rapto y manipulación a través de la información privada que recolectan sobre cada persona que ingresa a la organización.
Estas están obligadas a responder si son adoptados, si sus padres se casaron o están divorciados, si son hijos de madre soltera, si se masturban, qué enfermedades tienen, si en la familia hay homosexuales o dementes, alcohólicos, drogadictos o mitómanos, si ven televisión o películas pornográficas, si tienen pesadillas o sufren de insomnio, si hacen meditación, si son aficionados a las adivinaciones o la grafología, si toman café, fuman o probaron drogas. Si las respuestas son afirmativas, recomiendan colocarse la armadura de Dios y luchar para expulsar a Satanás del cuerpo. Si no lo hacen, los pecados los arrastrarán por el camino de la destrucción económica, emocional y física, y terminarán en el infierno. Alejandro Orozco Rubio, fanático defensor de la guerra de Felipe Calderón, igual que su consorte, pidió no pocas veces a sus fieles iniciar una guerra espiritual, para que llegue un milagro que acabe con la violencia, como sucedió en Colombia. Exactamente lo mismo que pide la poderosa red de predicadores cristianos integristas de Estados Unidos en defensa de los valores morales de Occidente. Desde sus lujosas mansiones, estos lanzan intimidantes proclamas de guerras religiosas, para que sus candidatos cristianos a la presidencia, mediante lecturas bíblicas y oraciones, aseguren las fronteras y los protejan de terroristas y traficantes mexicanos. Son las mismas organizaciones de la ultraderecha cristiana que apoyaron a los paramilitares colombianos que asesinaron a miles de ciudadanos, al mismo tiempo que sus más honorables miembros, dueños de empresas contratistas de seguridad privada, hacían sus negocios millonarios, Plan Colombia mediante. Vamos a orar 40 días y 40 noches, sin comer ningún tipo de carne, y vamos a pedir a Dios durante este periodo. Podemos transformar México, podemos hacer todavía más, mucho más por México. Cuando el presidente Álvaro Uribe fue tan valiente de enfrentar el crimen organizado y con la certeza de que tenía que haber un cambio en su nación, exactamente como el señor presidente Felipe Calderón Hinojosa lo está haciendo hoy día, vamos a ver los mismos milagros que se vieron en Colombia, dijo Alejandro Orozco frente a miles de fieles que congregó en el Zócalo en una reunión de los grupos del G12. Álvaro Uribe Vélez se había convertido en asesor de Felipe Calderón y sus viajes a México eran cada vez más frecuentes. Tenía reuniones privadas con gobernadores, legisladores, militares, procuradores y empresarios. Todos escuchaban admirados los consejos del exmandatario colombiano, quien carga sobre sus espaldas gravísimas acusaciones por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su milagrosa guerra a los narcotraficantes y a la guerrilla. En 2011, la justicia colombiana condenó a 25 años de prisión a su jefe de inteligencia, el temible Jorge Noguera, niño consentido del uribismo, por su responsabilidad en las masacres de los paramilitares que tuvieron lugar durante la cruzada contra el mal, tan alabada por los pastores de Casa sobre la Roca. Convencidos de que con ayunos y oraciones su amigo Felipe Calderón tendría asegurado el éxito de su guerra, y que la brutal violencia iba a disminuir por obra y gracia del Espíritu Santo, la diputada Orozco se montó en un avión que la llevó a Estados Unidos. Contactó a 45 líderes evangélicos, entre los que se destacaba el derechista republicano Marcos Witt, pastor de Lakewood Church, amigo de la familia Buschi célebre, cantante de la comunidad cristiana de Texas. A costa del gobierno mexicano, la espiritual delegación desembarcó en México bajo el precepto de levantarle el ánimo al agobiado presidente y orar por la permanencia del blanquiazul en el poder luego de las elecciones de 2012. El 19 de mayo de 2011, los pastores cristianos de las más importantes congregaciones de Estados Unidos pasaron el día en Los Pinos con Felipe y Margarita. El presidente les explicó las razones de su batalla contra el narcotráfico. La misma cantinela, la sociedad de la buena gente atacada, los jóvenes perdidos en la droga, los cuates malvados que contaminan las ciudades. Conversaron sobre tráfico de drogas, armas y personas, y sobre los éxitos del gobierno en la captura de los capos más importantes, extraditados a Estados Unidos. Raci Orozco, en su sitio estelar luego de semejante convocatoria, aprovechó para dar las dramáticas cifras de miles de menores víctimas de la explotación sexual y la trata de blancas. Contundente, recalcó que la culpa era del crimen organizado y que, gracias a la valentía del presidente que les
Hizo frente, los mafiosos estaban en retirada. Como broche final presentó a 7 niñas abusadas con máscaras de carnaval que relataron el horror de sus vidas. Por enésima vez. Al final de la reunión, Felipe Calderón pidió que rezaran por él. Un testigo del evento me dijo que el mandatario se veía angustiado. No era para menos. Aunque los Orozco, incansables, insistían con su rutina de lectura bíblica y visiones mesiánicas, el panorama político nacional era cada día más sombrío. Miles de decapitados, descuartizados y colgados de los puentes, balaceras y secuestros eran el paisaje de cada día. La cruzada contra el crimen organizado, eje central de su mandato, era un fracaso total y había arrastrado al país a un abismo. Los primeros días de mayo asesinaron en Cuernavaca al hijo del poeta Javier Sicilia. El impacto mediático fue inmenso. Armado de coraje, el escritor comenzó con sus caravanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las cuales convocaron a miles de víctimas. Era imposible mirar hacia otro lado. Ninguna lectura de la Biblia, ninguna visión milagrosa de Razi ni 500 días de ayuno de Alejandro podrían modificar la realidad. Marcos Witt presumió en su cuenta de Twitter sobre la reunión que mantuvo en Los Pinos con Felipe Calderón y Margarita Zavala. Lo que expresó el pastor revela los verdaderos sentimientos que embargaban a Margarita Zavala y las tinieblas que rodeaban a la pareja. A la primera dama la definió como una mujer que sufre y busca alternativas de fe para su esposo. Fue el único visitante que tuvo una reunión a solas con Calderón y su esposa. Sus tweets decían cosas como estas. Con la primera dama de México. Recibiendo información excelente de cómo podemos participar en fortalecer este bello país. Te quiero mucho, México. La reunión ayer con el presidente Calderón me conmovió para hacer algo por México. Orando para conocer la mente de Dios a ese fin. Almorzar hoy con el presidente Calderón me conmovió. Cuánto amor y pasión por su país. Oremos por México. Juan Martín Pérez García, psicólogo y director de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, me explica. Muchas veces le insistimos a esta diputada, Graci Orozco, en el cuidado y la protección emocional de las víctimas. No exponerlas como ella lo hace. En términos de discurso de derechos humanos y jurídico, se produce la revictimización, porque obliga a revivir todo el tiempo el acontecimiento y profundiza el daño. Hay otras maneras de sensibilizar a la sociedad que además de llevar a las niñas a contar en público su historia 20.000 veces. La víctima solo puede recrear su historia en espacios terapéuticos donde se las ayude a recuperarse del trauma. Un espacio público no es terapéutico. Es estigmatizante. Luchar contra la explotación infantil en México no es algo para que trabajen personas que solo tengan buenas intenciones aunque no estudios universitarios. Lo tortuoso de estas historias puede no ser claramente elaborado por esta gente sin preparación y puede afectar a las víctimas. No es para heroínas o héroes que luego digan, yo salvé a tantas, me deben a mí la vida, yo me arriesgué por ellos. Este perfil no ayuda, al contrario, estorba. Un decálogo ético es esencial, se debe cuidar la confidencialidad de la víctima, no establecer relaciones personales con el niño o niña, y no beneficiarse de su condición o desventaja. Lamentablemente el Estado mexicano y en especial el gobierno federal y los estatales violan todo el tiempo el derecho de protección a los niños, las leyes son porosas y pasan estas cosas que son tan perjudiciales para la recuperación de los menores rescatados de los criminales. En México, según Juan Martín Pérez García, existen entre 16.000 y 20.000 menores de edad sometidos a algún tipo de explotación o abuso sexual y no existe ninguna política de Estado que se encargue del problema. A raíz de la violencia aumentada por esta guerra al narcotráfico, las instituciones encargadas del tema infancia están colapsadas. El DIF a nivel federal solo es normativo, no puede forzar a los DIF estatales a rendir cuentas de todo lo que hacen o de cómo se desempeñan. No existe una ley que obligue al DIF a rendir cuentas sobre lo que hace con los niños que rescata. Esto explica por qué Graci Orozco puede confesar alegremente que tiene a su cargo niñas, víctimas de la trata de personas, que le regala el DIF. La Convención sobre los Derechos de los Niños establece que la institucionalización, es decir, el traslado de los niños a un programa residencial, tiene que ser la última alternativa.
Antes deben buscarse opciones con su familia, hasta tercer grado, y tiene que ser por el menor tiempo posible. Además, el proceso debe ser supervisado. Raci Orozco viola todos los puntos anteriores al tener a las niñas a su cargo y arrastrarlas con sus tragedias de un lado a otro. Si no existe una política de Estado para los mexicanos, el problema se agrava con los menores extranjeros. Este agujero institucional y jurídico es el que aprovecha Raci Orozco, quien tiene a su cargo a Martite, una niña guatemalteca que fue testigo de cómo su padre asesinaba a su madre, a la que golpeaba y explotaba sexualmente. Además de exhibirla en el show de la Biblioteca Vasconcelos, su testimonio está plasmado en el libro Del cielo al infierno en un día. Como Martite, miles de niños deambulan desprotegidos por México, porque sus padres fueron asesinados en medio de la guerra y son presa fácil de criminales. Carecen de identidad y no existe política de Estado que los proteja. Las innumerables empresas de Raci y Alejandro Orozco son difíciles de detectar y de mantener bajo seguimiento porque sus razones sociales son confusas. Muchas tienen la dirección de Casa sobre la Roca, otras no, pero están ligadas a la pareja por distintas vías. Funcionarios del gobierno sexenal les prestan apoyo, por convicción o por quedar bien con Felipe Calderón y la primera dama. Tienen tentáculos en todas las secretarías de Estado y en los gobiernos de todos los estados. Entre sus socios se encuentran Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, de la Secretaría de Seguridad Pública, Ulises Antonio de la Garza Valdés, administrador del patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, así como Ernesto González Chávez, director de Administración y Finanzas. Alejandro Poire y Ernesto Cordero son activos miembros de Casa sobre la Roca y acuden a sus reuniones y eventos, además de apoyar a los Orozco en sus empresas, varias de las cuales son proveedoras del Estado. Para no tener problemas ni cuestionamientos, antes de asumir el cargo, me deshice de todas mis empresas. Las vendí. Solo me dedico a los ancianos, me dijo Alejandro Orozco cuando nos reunimos en el Meridiem. Yo dono a mis niñas de la fundación, camino a casa, todo lo que gano como diputada, exclamó Raci la última vez que nos vimos. ¿Y de qué viven? Por suerte, siempre tuvimos una buena posición económica. Trabajamos toda la vida y ganamos bien. Alejandro tiene sus negocios, la cadena de librerías Visión. Un instante de silencio. Bueno, sí, claro. Menos mal que la conservamos y funciona muy bien. Gracias a ella mantenemos a 89 empleados. Gracias a Dios. Los Orozco se contradicen cuando se les pregunta por sus negocios. Se molestan, cambian de tema, o acusan a su interlocutor de ser un enviado de nuestros enemigos. La compañía de la Garza Orozco y Chávez, agente de seguros, SADCV, que Alejandro Orozco me aseguró haber vendido en 2009, es proveedora de aeropuertos y servicios auxiliares según Compranet, el portal de adquisiciones del gobierno federal, así lo reveló Arturo Rodríguez en la revista Proceso. Al poco tiempo, la información desapareció del portal oficial. Curiosamente, circula por internet un documento del mes de agosto de 2011 donde Aeropuertos y Servicios Auxiliares niega toda vinculación con el matrimonio Orozco. La declaración patrimonial que Orozco presentó en el Instituto Nacional de las Personas Adultas en 2009 muestra un ingreso anual por cargo público de 1.883.399 pesos, por actividad financiera de 530.934 pesos y, bajo el rubro de otros, un monto de 2.084.703 pesos, lo que da un total de 4.499.036 pesos anuales. No declara inmuebles a su nombre. En fondos de inversión tiene 4.576.259 pesos mexicanos, en una cuenta bancaria, 335.051 pesos, en otra, 8.866 pesos, y, en seguro de separación individualizado, 354.116 pesos. Emilio Orozco de la Garza, hijo de la pareja y dueño de Editorial Diamante, es director de la Sociedad Anónima Audio y Video sobre la Roca, AVSR, empresa que administra la librería Cristiana Visión. Esta librería cuenta con 8 sucursales en Ciudad de México y en el Estado de México,
donde presenta además conciertos de música cristiana y otros eventos. AVSR. También elabora el periódico Transformaciones México, de distribución gratuita. Su director es el mismo Emilio Orozco y su materia son las iniciativas de los Orozco, los eventos a los que asisten y las noticias y promociones de sus demás fundaciones. AVSR provee materiales y servicios a otras asociaciones vinculadas al matrimonio Orozco, Centro de Capacitación sobre la Roca, Sembrando, Instituto Centurión, Generación con Valores, Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia y Fundación Camino a Casa. La Fundación Camino a Casa, AC, tiene un convenio firmado con la Procuraduría Capitalina por el cual recibe recursos del gobierno del DF. Trabaja con fundaciones de Estados Unidos y Colombia, como Concerned Women of America, de Beverly Laja. También recibe parte del presupuesto del programa Proequidad, que financia proyectos del Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, y dinero de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, desde 2008. Camino a Casa es la beneficiaria de 3 casas de los Orozco decomisadas al crimen organizado. Alejandro Orozco elaboró el programa Nueva Vida, un proyecto de combate a las adicciones que fue financiado con el dinero incautado al empresario chino Zen Lillegan e impulsado por el gobierno federal. Fundación Emanuel, que se promociona en el portal de Casa sobre la Roca, se ocupa de trabajar con los presos, con sus familias, con los niños de la calle y con adictos a las drogas. Misión Carácter, con presencia en Estados Unidos y Colombia, fundada en México en enero de 2008, se creó para implementar un programa que impulse el desarrollo de capital social, a través de la promoción de principios y valores, del fortalecimiento familiar y la participación social. Su programa consta de 4 módulos: carácter, visión, coraje y liderazgo. Patricia Anaya, asesora de Alejandro Orozco en la época en que este era director de atención a grupos vulnerables del DIF, está al frente. Esta empresa vende sus servicios a la PGR, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al Servicio Penitenciario Federal. Graci Orozco está detrás de la campaña Corazón Azul, que se lanzó en abril de 2010 y contó con la presencia de Felipe Calderón, una iniciativa de sensibilización para luchar contra la trata de personas y su impacto en la sociedad, la definió el mandatario. Graci, además, tiene una página web, Unidos Hacemos la Diferencia. Allí se muestran videos contra la trata de personas, conferencias, noticias y testimonios de apoyo a la legisladora, saludos de Margarita Zavala, de la CNDH y de diferentes organismos del gobierno. Muchas de las razones sociales de estas compañías se encuentran en Insurgentes Sur 4903 a 1, en Parques del Pedregal, Ciudad de México, como las de AVSR, Camino a Casa y Casa sobre la Roca. Es una buena manera de evadir impuestos. A las múltiples empresas con sus tentáculos, a sus millonarias ganancias en donativos y subsidios del Estado, hay que agregar lo que reciben por los diezmos y ofrendas en todas las sedes de Casa sobre la Roca. Ellos lo hacen pasar por donativos, al tratarse de una asociación civil sin fines de lucro, pero en realidad es 10% de lo que gana un integrante de las células. En el momento de mayor apogeo, a comienzos del sexenio, llegaron a recibir 10 millones de pesos semanales, según Flores Cervantes, quien asegura que tenían muchos problemas fiscales. Hoy se desconoce la cifra exacta del dinero que manejan. Mis investigaciones, que a la fecha cubren buena parte del territorio latinoamericano, advierten que las iglesias cristianas de México mueven miles de millones de pesos al año y, como todo es CAS, no pagan impuestos y eluden todos los controles legales. Añade además que, debido a la situación de extrema violencia y corrupción que se vive en México, una gran parte de ese dinero tiene un origen oscuro. Si algunos obispos católicos revelaron la existencia de las narcolimosnas, y en Pachuca, Hidalgo, se comprobó que Heriberto Lascano, el temible jefe de los Zetas, mandó construir un templo católico, no resulta descabellado pensar que las sectas del G12, utilizando su estructura celular secreta y hermética, estén lavando dinero del narcotráfico. Ya hemos visto que en Colombia César y Claudia Castellanos fueron investigados por el fiscal antinarcóticos y hay denuncias que los incriminan por lavado de dinero.
Yo pido a Dios que el próximo partido que llegue a Los Pinos no sea el mismo. Nunca antes vivimos este horror. Decapitados y fosas con cientos de cadáveres en todo México. No hay justicia, esto es el reino de la impunidad. Nosotros tenemos pastores que sufrieron secuestros y se tuvieron que ir, tenemos centros de rehabilitación de adicciones en Ciudad Juárez donde entraron encapuchados y asesinaron a balazos a los jóvenes que luchaban por salir de la droga, jóvenes pobres a los que el gobierno no les importa. Los Orozco se aprovecharon de esta situación terrible y se enriquecieron. Felipe Calderón nunca debió hacer esta guerra, se equivocó y ahora no hay quien pare esta masacre. Dice el pastor Arturo Farela, cuando le pregunto por qué motivos cree que el presidente lanzó esta guerra. Porque no tenía legitimidad, porque sabía que no había ganado. Y los Orozco, que son unos pillos, lo alentaron con lecturas bíblicas y ahora estamos peor que en Irak. ¿Por qué no comenzó por atacar la corrupción de los policías y los militares? Porque todo es una mentira, una simulación. Felipe Calderón va con los católicos y con los evangélicos, le da igual, es camaleónico. Ahora trae al Papa para demostrar que es católico. Para quedar bien o para que la gente vote al PAN. A la única que amo, respeto y admiro es a Margarita. Es una dama, una mujer muy inteligente y sensible. Lamentablemente no opino lo mismo de su esposo. Ella me ayudó cuando secuestraron a un pastor en Michoacán, frente a 500 personas en el templo. Hablé con ella, se movió y lo soltaron. Usted que tiene buena relación con ella, explíqueme cómo Margarita se dejó engañar por los Orozco. ¿Por qué les dieron tanto poder? Ella no está bien con Felipe, yo sé muchas cosas. Margarita tiene muchos problemas. Un día fui a Los Pinos y le pregunté por el presidente, ella me hizo un gesto de que no le importaba, como si hablara de un cadáver. No ha sido feliz en su matrimonio y eso lo aprovecharon Lacy y Alejandro. No sé. Olvide que ellos son pastores y saben cómo penetrar en la gente, saben cómo manipular a una persona abatida, atribulada por sus problemas, y la gente se abre y confía. Los que trabajan con el presidente me dicen que Felipe tiene muchos problemas con el alcohol y Margarita sufre con esta situación, yo sé. Este es un problema de siempre, no de ahora. Por eso fue que estos malandrines alcanzaron tanto poder y tanta influencia sobre Calderón y Margarita. No sé cómo acabará esta tragedia, esta masacre de miles de mexicanos. En diciembre de 2011, Felipe Calderón y su familia asistieron a la misa dominical en la Basílica de Guadalupe. Muchos obispos católicos se sorprendieron, porque durante el sexenio prácticamente no hubo diálogo entre el episcopado y el presidente. Sobre esto, Bernardo Barranco, prestigioso especialista en religiones, me explica. La asistencia del presidente y su familia a la basílica fue por estrategia política, más que por devoción, para conquistar favores de la jerarquía católica en el proceso electoral. Ellos responden a la línea neopentecostal de Casa sobre la Roca y esta cercanía, como sabemos, ha sido cuestionada por el ala dura de los obispos, que son los que tienen mayor control de su feligresía, y ahora estamos en un año electoral y por eso digo que es parte de una estrategia. Los métodos casi heresiarcas de adoctrinamiento y convencimiento de los líderes de Casa sobre la Roca, la secta consentida del calderonismo, en otro contexto de país y en otras circunstancias, no hubieran tenido efectos tan graves. Se trata apenas de la extravagancia de un mandatario, que como otros tantos en la historia, en vez de recurrir a brujos, santeros, babalaos o espiritistas, se deslumbró con el palabrerío ultramontano de dos astutos jefes de una secta del G12 que tuvieron la audacia de decirle que era David luchando contra Goliat. Y la habilidad para hacérselo creer. Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Adolfo Ruiz Cortines, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Marta Sahagún, por ejemplo, recurrieron a todo tipo de prácticas esotéricas, potajes mágicos, santeros y magia negra para resolver problemas de pareja, concretar venganzas políticas, destrabar temas de Estado o simplemente ilusionarse con el poder eterno que les prometían los aruspices vernáculos a cambio de generosas dádivas. Eran otros tiempos. En un país de muertos y almas en pena que deambulan extraviadas de tanto llorar, en un México quebrado por la violencia, la pobreza y la impunidad,
no tiene perdón el inmenso poder que alcanzaron los jefes de casa sobre la roca quienes, además de asesorar espiritualmente al presidente, reivindican la guerra con una prédica falsa y fundamentalista mientras se enriquecen a costa del erario y ejercen de pantalla de enjuagues propios y ajenos. Es un insulto. F.